Buenas tardes. Vamos a completar la implementación de las tres alternativas para representar las temperaturas registradas en una estación meteorológica durante un periodo de tiempo. El foco sigue siendo ilustrar la potencia del encapsulamiento, pero además vamos a avanzar en el nivel de dificultad de los recorridos sobre una estructura lineal. En las tres alternativas que hemos propuesto para representar las temperaturas máximas y mínimas, encapsulamos al menos un arreglo. Más adelante podremos elegir alguna otra estructura de datos adecuada para modelar este problema. Cuando la clase cliente invoca al constructor, desconoce la estructura de datos encapsulada. Pueden ser dos arreglos de componentes reales, un arreglo de dos dimensiones, también de componentes reales, o un arreglo que mantiene referencias a objetos de clase registro. Vamos a implementar ahora, para cada una de las tres alternativas de representación que hemos propuesto, dos consultas. Notemos nuevamente que los métodos tienen la misma asignatura y funcionalidad, cualquiera sea la representación interna de los datos. El método amplitud mayor, que recibe como parámetro un número G real, decide si algún día la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, fue mayor a este valor G. La consulta min-max-sig mayor decide si hubo 2 días consecutivos en el periodo en los cuales la diferencia en valor absoluto entre las temperaturas mínimas o bien entre las temperaturas máximas fue mayor a un valor G recibido como parámetro. Antes de diseñar el algoritmo, vamos a utilizar algunos ejemplos específicos. La amplitud térmica en el primer día del periodo es 3. Este valor no es mayor a G, de modo tal que computamos la amplitud térmica del segundo día del periodo. 5,5 sigue sin ser un valor mayor a G. Computamos entonces la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima del tercer día del periodo. 7 es mayor que G, de modo tal que la propiedad se satisface y el recorrido termina. Observemos que se trata, en este caso, de un recorrido no exhaustivo. No fue necesario computar la amplitud térmica de los 7 días del periodo para decidir que la propiedad se satisface. ¿En qué circunstancia la amplitud térmica debe computarse para cada día del periodo? Consideremos como ejemplo que el valor de G sea 10 y entonces solo el último día del periodo tiene una amplitud térmica mayor a G. El recorrido se hace en este caso para la estructura completa. Observemos que la amplitud térmica es siempre un valor mayor o igual a 0 porque se computa como la diferencia entre la máxima y la mínima. Y la clase cliente se hizo responsable de garantizar que la máxima será siempre un valor mayor o igual que la mínima. La estructura se va a recorrer completa también en el caso de que G sea mayor a la amplitud térmica de cada uno de los días del periodo. En esta oportunidad hemos propuesto 3 ejemplos diferentes antes de comenzar a diseñar nuestro algoritmo. Los 3 ejemplos pueden ser usados para verificar la solución. No vamos a garantizar que es correcta, pero sí podemos asegurar que respeta la funcionalidad especificada para un conjunto de casos de prueba significativos. Observemos también que la representación visual que hemos utilizado no es un diagrama de objetos. No estamos describiendo ninguna de las 3 representaciones propuestas. Nuestro dibujo tiene como único objetivo identificar las estructuras de control que necesitamos reconocer para poder comenzar a diseñar el algoritmo. El algoritmo amplitud mayor tiene un dato de entrada, G.
Se trata de una solución iterativa que puede recorrer toda la estructura o terminar cuando la propiedad se verifica. En cada iteración se va a calcular la amplitud térmica de un día en particular y se compara este valor con G. En el momento en que la diferencia entre la máxima y la mínima sea mayor a G, la propiedad se verifica y el algoritmo termina. En la implementación en Java, la propiedad se satisface si el iésimo día, la amplitud térmica, es mayor a G. Observemos que no estamos calculando la amplitud térmica como parte de la consulta amplitud mayor. Como siempre, nuestra estrategia es dividir para conquistar. Nos concentramos en el recorrido de la estructura. No importa si son dos arreglos de reales, un arreglo de dos dimensiones o un arreglo de objetos. Si la propiedad no se satisface, pasamos al día siguiente. La variable i va a mantener la posición en el arreglo y cada posición corresponde a un día del período. El proceso se repite tal como indica el algoritmo, para cada día del período y mientras no se verifique la propiedad. Antes de comenzar el bucle, inicializamos la variable i con la posición del primer día. Al terminar el método, retorna el valor de la variable encontré, que se declara inicialmente falso. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación del método amplitud día para cada alternativa de representación y les proponemos que envíen sus soluciones por el foro. Cuando recorremos una estructura para decidir si verifica una propiedad, adoptamos la convención de utilizar una variable booleana, en general inicializada en el valor falso, iterar mientras esta variable mantenga el valor falso y en el momento que se verifica la propiedad le asignamos el valor verdadero. La consulta retorna justamente el valor de esta variable. Vamos a implementar ahora la consulta min-max-sig mayor, cuya funcionalidad retorna verdadero si en el periodo hubo 2 días consecutivos con una diferencia mayor al parámetro formal G, ya sea en las temperaturas máximas o en las temperaturas mínimas. Nuevamente, para diseñar el algoritmo, vamos a utilizar un ejemplo específico que podremos usar luego en la clase tester como uno de los casos de prueba. Al verificar la solución tenemos que seleccionar otros casos de prueba, ya que nuestra solución puede ser correcta para este ejemplo en particular, pero no para todos los valores posibles. Buscamos 2 días consecutivos entre los cuales la variación entre las temperaturas máximas o mínimas sea un valor mayor a G. Comenzamos calculando la diferencia entre las temperaturas máximas del segundo día y el primero en valor absoluto. Computamos también la diferencia en valor absoluto entre la temperatura mínima del segundo día del período y la temperatura mínima del primer día del período. Esta diferencia en valor absoluto es igual a 3, que tampoco es mayor al valor de G. En la segunda iteración vamos a computar la diferencia en valor absoluto entre la temperatura máxima del tercer día del período y la temperatura máxima del segundo día del período. También vamos a computar en esta iteración la diferencia en valor absoluto entre las temperaturas mínimas del tercer y el segundo día. Los valores, entonces, para estas dos diferencias en valor absoluto son 0,5 y 2. Como las diferencias entre el tercer y el segundo día del período no son mayores a G, computamos entonces la diferencia entre el cuarto día del período y el tercero, tanto en las máximas como en las mínimas. Ninguno de estos dos valores es mayor que 6. De modo tal que tenemos que computar la diferencia en valor absoluto entre la temperatura máxima
del quinto día del periodo y el cuarto, y la diferencia en valor absoluto entre la temperatura mínima del quinto día respecto al cuarto. En el caso de las máximas, la diferencia entre el quinto y el cuarto días es mayor a G. Por lo tanto, no necesitamos seguir recorriendo la estructura, podemos asegurar que la propiedad se verifica. El algoritmo recibe nuevamente un dato de entrada G. La solución es iterativa. Para cada día del periodo, menos el último, y mientras la propiedad no se verifique, la propiedad se satisface si la diferencia en valor absoluto entre la temperatura máxima de ese día y la del día siguiente es mayor a G, o bien la diferencia en valor absoluto entre la temperatura mínima del día y la temperatura mínima del día siguiente es mayor a G. Si I es la variable de control del bucle, en la primera iteración su valor es 0. Para hacer referencia al día siguiente no necesitamos otra variable, usamos I más 1. Del mismo modo, en la segunda iteración el valor de I es 1. Para hacer referencia al día siguiente usamos I más 1. Vamos a implementar la solución solo para la primera alternativa de representación. Dejamos pendiente como ejercicio para que resuelvan y consulten las otras dos representaciones. Comencemos con la parte central de esta consulta, la expresión que permite decidir si la propiedad se cumple. Tenemos que computar la diferencia entre las temperaturas máximas del día I y el día I más 1, y la diferencia entre las temperaturas mínimas del iésimo día y el día que corresponde al subíndice I más 1. Luego, calculamos el valor absoluto de cada una de estas diferencias. Comparamos el valor absoluto de la diferencia entre las máximas con G y el valor absoluto de la diferencia entre las mínimas también con el valor del parámetro G. El operador O nos dice que la expresión va a ser verdadera si una de las dos subexpresiones lo es. En este caso, la propiedad se satisface y la variable encontré toma el valor verdadero. Observemos que podemos utilizar el O en cortocircuito, ya que no es necesario computar la segunda subexpresión si la primera es verdadera. En el caso de que la condición no se satisfaga, la variable I se incrementa en 1. El bloque iterativo se repite para la cantidad de días menos 1 y mientras la propiedad no se satisfaga. La variable encontré se inicializa en falso e I, que mantiene la posición del día dentro del periodo, comienza con el valor 0. Al completarse la ejecución, la consulta retorna el valor de la variable local encontré. Les proponemos que identifiquen casos de prueba que demuestren que esta solución no es válida. También dejamos pendiente como ejercicio la implementación de una clase tester que verifique las dos consultas que acabamos de implementar. El proceso de desarrollo de software involucra a un equipo de profesionales que ocupan distintos roles. Aprender a desarrollar software nos hace recorrer cada uno de estos roles a lo largo de toda la carrera. En algunas actividades es fundamental interactuar con el ambiente de desarrollo, escribir código, verificar que funciona de acuerdo a la especificación de requerimientos, exige utilizar la computadora, hacerlo en papel no alcanza. Diseñar algoritmos, seleccionar casos de prueba, hacer trazas, es una tarea tan importante como la anterior y por lo general demanda lápiz y papel.
Trabajar en equipo y distribuir tareas es también una capacidad indispensable para el ejercicio profesional, pero también es indispensable que puedan resolver algunos problemas individualmente y que aprendan a administrar el tiempo, sobre todo en el contexto de una evaluación, porque muchas de las evaluaciones van a ser individuales y con una cantidad de tiempo limitada. Dejamos pendiente como ejercicio una nueva consulta para que resuelvan en grupo distribuyendo las tareas de implementación. Tengan en cuenta que la verificación requiere considerar varios casos, 4 o 5 por lo menos, cada uno de ellos con alguna particularidad valiosa para verificar que la solución es correcta, al menos para ese conjunto de casos.